Muy bien, bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar el concepto de función y luego haremos especial énfasis en las funciones trascendentes, es decir, la función logarítmica y exponencial. Inicialmente recordemos el concepto de función. En matemáticas una función es una relación entre un conjunto dado X de elementos que se ubican en el eje horizontal y otro conjunto de elementos Y que se ubican en el eje vertical. Al conjunto de elementos del eje horizontal lo llamamos dominio y al del eje vertical lo llamamos rango, pero con una característica muy especial, que a cada elemento del dominio le debe corresponder un único elemento en el rango. Entonces vamos a mirar de estas dos gráficas que tenemos cuál corresponde a una función y cuál no. Según la definición, a cada elemento del dominio, o sea, elementos que están en el eje horizontal, les debe corresponder un único elemento. En este caso, en la circunferencia, le está correspondiendo dos elementos del rango. Por lo tanto, no es una función, sino que es una relación. De otro lado, esta gráfica, esta parábola, vemos que a cada elemento del dominio le corresponde un elemento en el rango, aunque a un elemento diferente del dominio le corresponda al mismo elemento en el rango, no hay ningún problema. La dificultad o lo que no le permite a una relación matemática hacer una función es que a un elemento del dominio le correspondan dos en el rango. Si a un elemento del dominio solamente le corresponde uno en el rango, es una función. Teniendo eso claro, entonces vamos a hablar de las funciones, de algunas funciones principales. Tenemos como primero las funciones polinómicas, cuya forma es x a la a, donde a es cualquier número natural, es decir, cualquier número entero positivo, cualquier número natural. Entonces ahí caben todas las potencias. X a la 1, X a la 2, X a la 3 y así sucesivamente. El dominio de dichas funciones siempre son los números reales, es decir, la X puede admitir cualquier valor real, positivos y negativos. Y el rango recorrido depende de la función. Vamos a mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, la función cuadrática x a la 2. El dominio, aquí está tomando valores de todo el eje X, pero el rango solamente se ubica de 0 en adelante. Entonces, de esta gráfica en particular decimos que el dominio son todos los reales, mientras que el rango es de 0 a infinito. Esas funciones pueden sufrir algunas transformaciones. Una primera transformación es la dilatación y contracción. Luego profundizaremos más adelante en otras transformaciones, pero con las funciones trascendentes. Vamos a observar la gráfica que según los colores corresponden a cada una de estas funciones. Si observamos, entre más pequeño sea el coeficiente que acompaña a x2, más amplia es la gráfica. Y entre más grande sea el coeficiente que acompaña a x a la 2, más angosta es la gráfica. Eso sucede con todas las funciones polinómicas. Como ya expresamos anteriormente, estas funciones polinómicas pueden tener exponentes naturales diferentes de 1 en adelante. Aquí tenemos un ejemplo, esta ya la vimos con anterioridad, pero en esta, por ejemplo, podemos observar que el dominio son todos los números reales, pero el rango o lo que hay en el eje Y también son todos los números reales porque hay gráfica tanto por encima del eje Y como por debajo del eje Y hay gráfica. Entonces aquí tenemos otras funciones polinómicas de diferente grado, sea con exponente más alto 4, grado 4, 5, 6. En esta, por ejemplo, observamos en la gráfica que el dominio también son todos los reales y que el rango también, porque también tengo porción y tengo gráfica tanto por encima del eje del 0 en el eje Y como por debajo del 0 en el eje Y. Entonces, para todas estas gráficas que sucede lo mismo, el dominio del rango son los reales.
¿Qué otro tipo de funciones podemos tener? Tenemos las funciones racionales, cuya característica es que el exponente es un entero negativo y que al reescribirlo nos queda de forma racional, o sea, tener x a la menos 1 equivale a tener a1 sobre x a la 1. Entonces me queda una forma racional. De esta gráfica vamos a extraer, que esta es la forma en cómo se comporta esa función, cuál es el dominio y el rango. Entonces tenemos que el dominio, vemos que los números vienen desde los números negativos y cuando se van acercando al cero lo bordean sin tocarlo. Y para arrancar en los positivos, arrancan bordeando el cero y se va hacia los positivos, es decir, el dominio de la función son todos los reales menos el cero, porque la función no atraviesa el eje Y, o sea, la x igual a 0. Y el rango sucede algo similar, entonces venimos con los positivos, en el eje Y bajamos y bordeamos el eje X, o sea, la Y igual a 0, y también en la porción negativa bordeamos la Y igual a 0 y bajamos hacia los números negativos, es decir, también el rango es los reales excepto el 0. Ese tipo de función se llama función racional. Continuamos. La siguiente función es la función radical. Esta tiene la característica de que su exponente es una fracción y que al reescribirla equivale a tener un radical o una raíz. En este caso, tener x a la 1/2 equivale a tener a raíz de x, raíz cuadrada, que es el denominador, entonces sería la raíz cuadrada. Si el denominador fuera 3, entonces aquí sería raíz cúbica de x. Y vamos a mirar, según su gráfica, cuál es el dominio y el rango. Entonces, esta función solamente se le puede sacar raíz cuadrada a números positivos, es decir, el dominio serían los reales positivos, en otras palabras, desde 0 a infinito. Y el rango también serían los reales positivos, porque al sacar la raíz a un número positivo me da como resultado también un número positivo, entonces el rango también son los reales positivos. Este es un recorrido básico sobre la clasificación de las funciones. A partir de este momento vamos a especificar muchísimo más en dos funciones muy especiales que son la función exponencial y la función logarítmica. Muy bien, vamos a concentrarnos ahora en la función exponencial. Esa es de la forma a la x, donde lo que varía no es la base sino el exponente. O sea, es diferente a las otras funciones que repasamos, donde lo que variaba es la base. Estos son algunos ejemplos de este tipo de función. Vamos a estudiarla más detalladamente. Entonces tenemos la función 2 a la x. Como vemos, entonces ponemos a variar el exponente como el dominio, o sea, los valores de x puede tomar cualquier número porque acepta todos los reales. Entonces empezamos con un número negativo y miramos cómo se comporta el rango. Entonces, si tenemos, como en este caso, 2 elevado a la menos 2, que es el primer valor que tenemos para x, esto nos da como resultado 1 sobre 2 a la 2, lo que es igual a 1/4. Entonces, como vemos, todos los valores del rango son números positivos, por eso el rango de la función exponencial son de 0 a infinito, sin tocar el 0 porque lo bordea, sin tocarlo, entonces por eso se representa acá con paréntesis indicando que no lo toca. Continuemos entonces analizando más de esta función y en este caso vemos que cuando la base es mayor que 1, un número mayor que 1, la función es creciente, es decir, va en forma ascendente. Cuando la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. El dominio y el rango siguen manteniéndose, es decir, el dominio son todos los reales y el rango de 0 a infinito.
Pero hay una base muy especial dentro de las funciones exponenciales, y es cuando la base tiene un valor específico que conocemos como el número o Euler, que es de 2.711828, y esta base es la que normalmente usamos para las aplicaciones o cuando estamos trabajando crecimiento no inhibido o de crecimiento. Se comporta como se comporta la de 2 a la x, puesto que esta base es mayor que 1. Entonces sigue siendo una función creciente, su dominio siguen siendo los reales y el rango de 0 a infinito sin tocar el 0. Eso en cuanto a la función exponencial. Ahora hablemos de la función logarítmica. Pero entonces primero repasemos el concepto de logaritmo. Entonces cuando yo tengo logaritmo de y igual a logaritmo de x, quiere decir que 10, que es la base, cuando no aparece acá la base es 10, 10 elevado a ese exponente que encontré me va a dar el valor de x. Miremos algunos ejemplos para que recordemos. Entonces, vamos a mirar acá los ejemplos. Entonces, si yo tengo logaritmo en base 10 de 1, entonces la pregunta es, ¿a qué número tengo que elevar 10 para que me dé 1? Entonces a 0. Si tengo logaritmo en base 10 de 0.01, quiere decir que lo elevé a la menos 2 para que me diera este valor. Y si tengo logaritmo en base 10 de raíz de 10, quiere decir que lo elevé a la 1/2 para que me diera raíz de 10. Es para que repasemos la relación del logaritmo con la forma exponencial. Pero hay también una base especial que se llama logaritmo natural común en base E, es cuando el logaritmo la base C. Entonces aquí también tenemos unos ejemplos. Entonces, aquí la base sería E, cuando tenemos este logaritmo natural, la base C, entonces ¿a qué número tengo que elevar E para que me dé 1? A 0. ¿A qué número tengo que elevar E para que me dé 10? A 2.3025 aproximadamente. Y en este caso, ¿a qué número elevé para que me diera E a la K? Pues acá. Entonces, también existe el logaritmo común, que es este donde la base es E. Bueno, ¿qué tenemos que decir de esa función logarítmica? Pero no siempre las bases van a ser o 10 o E. Puede haber otra base diferente. Entonces, ahí decimos logaritmo en base A de X significa que ese número de esa base elevada a este exponente y que encuentro me da este valor x. Esta función logarítmica es inversa a la función exponencial, es decir, funciona como un reflejo de ella y el dominio y el rango se invierten. Entonces, el dominio de la función logarítmica es de 0 a infinito sin tocar el 0 y el rango ya son los reales. Muy bien, veamos el comportamiento de la función logarítmica cuando su base es un número mayor que 1 y también su relación con la función exponencial. Entonces, recordemos, en la función logarítmica estamos buscando, según la base, a qué exponente tengo que elevar esa base para que me dé este resultado x. Entonces, por ejemplo, ¿a qué exponente tengo que yo elevar a 2 para que me dé un cuarto? Pues a la menos 2. Entonces tenemos este comportamiento de la función logarítmica. Esta función logarítmica, como observamos, su dominio es de 0 a infinito y su rango son los reales porque admite resultados o exponentes que son los resultados tanto positivos como negativos. Por lo tanto, se reafirma o se afianza el hecho de que es la función inversa a la exponencial y que funciona como un reflejo de esta. Entonces recordemos, mientras que en esta el dominio es los reales y el rango es de 0 a infinito, en esta el dominio es de 0 a infinito y el rango es los reales. Ahora observemos cuando la base está entre 0 y 1. Cuando eso sucede, ambas funciones son decrecientes, tanto la logarítmica como la exponencial, y la logarítmica tiene este comportamiento y sigue conservando que su dominio es de 0 a infinito y su rango son todos los reales porque los exponentes
que son los resultados que estamos hallando, nos da que pueden ser exponentes o positivos o negativos. Volvemos y decimos cómo la interpretación de esta función. Entonces, yo estoy buscando a qué exponente debo elevar un medio para que me dé el resultado X. Entonces, ¿a qué exponente tengo que elevar un medio para que me dé un cuarto? Pues a 2 y así sucesivamente. Esto en cuanto a la función logarítmica cuya base está entre 0 y 1 y su relación con la función exponencial que también su base esté entre 0 y 1. Pero esas relaciones de ser inversas también se aplican a la función exponencial de base e y a la función logaritmo natural. También son funciones inversas, la una funciona como reflejo de la otra y ya en este momento tenemos claridad de los conceptos fundamentales de las funciones exponencial y logarítmica.